La vida es dura. No hay forma de suavizarlo. Todos, en algún momento, hemos sentido el peso del mundo sobre los hombros. Hay días en los que no quieres levantarte, en los que las oraciones parecen no tener respuesta, en los que el corazón se cansa de esperar. Quizás hoy estás ahí, cansado, herido, sin entender por qué las cosas no salen como esperabas. Te preguntas, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué permites esto? Y el silencio parece ser su única respuesta. Pero déjame decirte algo, el silencio de Dios no es su ausencia. Él no se ha olvidado de ti. En medio de tu dolor, Él está obrando, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo sientes, porque la fe no siempre se demuestra cuando todo va bien, sino cuando eliges confiar, aun cuando todo se derrumba. Sí, la vida es dura, pero también es el lugar donde Dios se revela con más fuerza. Es en el fuego donde el oro se purifica. Es en la noche donde aprendemos a reconocer la luz. Y es en el quebranto donde el alma aprende a depender de Dios más que de sí misma. No vinimos a este mundo para tener una vida fácil, sino para tener una vida con propósito. Y ese propósito se forja en medio de las lágrimas, las pérdidas, las decepciones. Dios no te promete comodidad, pero sí su presencia. Y su presencia vale más que cualquier respuesta inmediata. Así que, si hoy sientes que la vida te está rompiendo, recuerda esto. Dios no te está destruyendo, te está moldeando, porque lo que Él permite también lo redime. Y cuando todo esto pase, porque pasará, verás que incluso en el dolor, Él estaba escribiendo algo hermoso. Capítulo 1. Cuando la vida pesa. Hay momentos en la vida en los que todo se vuelve demasiado, cuando las fuerzas ya no alcanzan y los sueños que antes te sostenían ahora parecen tan lejanos. Intentas seguir sonriendo, pero dentro de ti hay un cansancio que no se cura con dormir, un vacío que ni siquiera las palabras pueden llenar. Quizás estás cansado de luchar por algo que no llega, de esperar una respuesta, una señal, un cambio, y lo único que recibes es más silencio, más espera, más pruebas. Pero, ¿y si ese silencio es parte del proceso? ¿Y si lo que ahora parece una pausa es, en realidad, la preparación para algo mayor? Jesús mismo dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». No es una promesa de facilidad, sino de victoria. Dios nunca prometió que la vida sería simple, pero sí prometió estar contigo en cada paso, en cada lágrima, en cada batalla. A veces confundimos la presencia de Dios con la ausencia de dolor. Pensamos que si Él está, no debería doler. Pero eso no es fe, eso es comodidad. La fe verdadera florece precisamente cuando duele.
Cuando, a pesar del caos, eliges creer. Cuando todo dentro de ti grita, ¡basta! Pero tu alma susurra, confío en ti, Señor. El peso de la vida puede ser aplastante, sí, pero Dios no te pide que cargues solo. Él dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Ese descanso no significa que los problemas desaparecen. Significa que dejas de luchar con tus propias fuerzas, que entregas la carga y permites que Él la lleve contigo. Mira a tu alrededor. Todos llevan algo. Una pérdida, un miedo, una herida. No estás solo en tu dolor. Y aunque parezca que nadie te entiende, hay uno que sí. Cristo conoce el peso de la cruz, el dolor del abandono, el silencio del Padre. Por eso, cuando lloras, Él no solo te ve, Él te comprende. El sufrimiento no es un castigo, es una escuela, y aunque no lo entiendas ahora, lo que vives te está preparando para lo que viene. Dios está usando tus lágrimas para limpiar tu visión, tus pruebas para fortalecer tu fe y tu dolor para moldear tu propósito. No huyas del proceso. No intentes saltarte la temporada difícil, porque lo que ahora duele, mañana será testimonio. Lo que hoy pesa, mañana será fortaleza. Dios no te prometió días sin tormenta, pero sí una paz que ninguna tormenta puede robar. Esa paz llega cuando dejas de resistir. Cuando sueltas el control, cuando dices, Señor, no entiendo, pero confío. Y en ese momento, algo cambia. El dolor no desaparece, pero el corazón se vuelve más fuerte. Los problemas siguen, pero ya no te dominan, porque entiendes que no estás peleando solo, que aquel que venció la muerte, también vencerá por ti. La vida es dura, sí, pero Dios sigue siendo fiel. Y eso, hermano, eso lo cambia todo. Capítulo 2. El propósito detrás del dolor. A veces el dolor llega sin avisar. No pide permiso. Simplemente entra, rompe y deja todo fuera de lugar. Y lo primero que pensamos es, ¿por qué, Dios? ¿Qué he hecho mal? Pero el dolor no siempre es castigo. A veces es un proceso, una forma misteriosa en la que Dios trabaja en lo más profundo de tu alma. Porque hay cosas que solo se aprenden en la oscuridad. Hay lecciones que la alegría no puede enseñar, pero el quebranto sí. Mira una semilla. Antes de dar fruto, debe ser enterrada. Queda escondida bajo tierra, sin luz, sin aire, sin belleza. Parece que ha muerto, pero en realidad está siendo transformada. Dios hace lo mismo contigo. Cuando todo parece apagado, cuando sientes que nada crece, Él está obrando en silencio, cultivando algo que aún no puedes ver. Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. No algunas cosas, todas, incluso las que duelen, incluso las que no entiendes, incluso las que quisieras olvidar. Dios no desperdicia el dolor.
Cada lágrima que has derramado tiene un propósito. Nada se pierde en sus manos. Él toma lo que el enemigo quiso usar para destruirte y lo convierte en el material que usará para elevarte. A veces, el fuego que tanto temes es el mismo que Dios usa para purificarte. El oro no teme al fuego, porque sabe que el fuego no lo destruye, lo limpia. Así también tú, cada prueba quema lo superficial hasta que solo queda lo eterno. Dios no busca que vivas sin dolor, sino que aprendas a encontrarlo a Él dentro del dolor, porque el sufrimiento cambia las oraciones. Cuando todo va bien, decimos, gracias, Señor. Pero cuando todo se rompe, decimos, Señor, te necesito. Y esa es la oración que abre los cielos. El dolor también te enseña compasión. Antes, juzgabas fácilmente. Ahora entiendes. Ahora miras a los demás con ternura, porque sabes lo que es llorar en silencio. Dios usa tus heridas para sanar a otros. Lo que ahora te duele, mañana será el lenguaje con el que consueles a alguien más. Tu testimonio nacerá de tus lágrimas. A veces piensas, Dios podría haber evitado esto. Y sí, podría. Pero si lo permitió, es porque sabía que este camino te haría más fuerte, más sabio, más parecido a Él. El dolor no es eterno, pero lo que produce, sí. Mira a José, vendido por sus hermanos, traicionado, olvidado, años de injusticia, y cuando al fin mira atrás, dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Eso es lo que Dios hace. Toma lo roto y lo usa para redimir. Lo que fue pérdida se convierte en propósito. Lo que fue herida se convierte en fuerza. Cuando pases por el fuego, no preguntes solo ¿por qué?, sino ¿para qué? Porque Dios nunca permite una herida sin un propósito escondido. Y cuando aprendes a mirar así, tu dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Un día mirarás atrás y dirás, no lo entendí en ese momento, pero ahora veo que Dios estaba preparando mi corazón, y te darás cuenta de que no perdiste nada. Solo soltaste lo que no necesitabas para recibir lo que realmente importaba. Así que no temas al proceso. El Dios que permitió la herida es el mismo que traerá la sanidad. Él no termina lo que empieza a medias. Y si todavía estás respirando, es porque el propósito todavía está en curso. El dolor no tiene la última palabra. Dios la tiene. Y en su palabra no hay derrota, solo redención. Capítulo 3. Cuando no entiendes lo que Dios está haciendo. Hay momentos en la vida en los que nada tiene sentido. Oras, esperas, crees, y todo parece seguir igual. Las puertas no se abren, las respuestas no llegan, el silencio se alarga y la fe empieza a temblar. Quizás hoy estás ahí. Has hecho todo lo que sabías hacer. Has confiado, has obedecido, y aún así,
la situación no cambia. Entonces, te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no actúa? Pero lo que no ves es que, a veces, cuando parece que Dios no está haciendo nada, en realidad está haciendo lo más importante, formando tu corazón. El silencio de Dios no es su ausencia, es su taller. Ahí, en ese espacio donde tú sientes vacío, Él está construyendo algo que aún no puedes entender. Porque la fe no se fortalece con respuestas rápidas, sino con confianza prolongada. Job, el hombre más justo de su tiempo, lo perdió todo: sus hijos, su salud, sus bienes. Y lo más duro no fue la pérdida, sino el silencio de Dios. Días y noches de preguntas sin respuesta. Pero al final, cuando Dios habló, Job entendió algo profundo, que incluso en el silencio, Dios había estado presente. Y dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios usa el silencio para cambiar la manera en que lo ves. Antes lo conocías por las bendiciones, ahora lo conoces por la intimidad. Antes lo alababas por lo que hacía, ahora lo adoras por quién es. A veces Dios te oculta su mano para que aprendas a confiar en su corazón. Él no necesita explicarte cada paso, porque si lo hiciera, ya no necesitarías fe. Y sin fe no hay crecimiento. Piensa en Jesús, dormido en la barca, mientras la tormenta rugía y los discípulos gritaban. Ellos creyeron que Él no se preocupaba, pero cuando despertó, calmó el viento y el mar con una palabra. Les enseñó que el silencio no era abandono, sino una oportunidad para creer. Dios también está en tu barca, aunque parezca dormido. Él no ha perdido el control, solo está probando la confianza que ha puesto en ti. Y cuando el momento sea correcto, se levantará y dirá: calla, enmudece. Y la tormenta obedecerá. El problema no siempre es la falta de respuestas, sino nuestra impaciencia. Queremos que Dios se mueva al ritmo de nuestro reloj, pero Él trabaja según su propósito eterno. Tú ves minutos, Él ve eternidad. Tú ves el dolor de ahora, Él ve la gloria que vendrá después. Isaías 55, 8-9 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Eso significa que incluso cuando no entiendes, puedes descansar en el hecho de que Él sí entiende. El silencio de Dios no es indiferencia, es estrategia. A veces, Él retrasa la respuesta porque sabe que tu fe necesita madurar. Otras veces, guarda silencio porque está protegiéndote de algo que no ves. Y otras, simplemente porque quiere que aprendas a reconocer su voz. Entre tantas voces del mundo, recuerda esto: la fe no se mide por cuántas veces Dios te habla, sino por cuántas veces sigues confiando cuando no lo hace. El silencio no es el final, es el preludio de algo mayor. Si hoy no entiendes lo que Dios está haciendo,
no significa que haya dejado de actuar. Significa que está trabajando detrás del telón, moviendo piezas invisibles, preparando caminos que aún no imaginas. Un día mirarás atrás y dirás: si Dios me hubiera respondido cuando yo quería, me habría perdido lo que Él realmente tenía para mí. Por eso, mientras esperas, no te desesperes, porque incluso cuando no entiendes, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo fiel y su plan sigue siendo perfecto. Capítulo 4. La fortaleza que nace del quebranto. Nadie busca el dolor. Nadie se levanta deseando sufrir. Pero hay una verdad que el alma solo aprende cuando se rompe. La fortaleza no nace en la comodidad, sino en el quebranto. Es en las noches más largas donde la fe se vuelve más pura. Es cuando no tienes fuerzas para orar que descubres que incluso tu silencio puede ser una oración. Y es cuando tocas fondo que aprendes que el fondo sigue siendo firme si Dios está ahí. Dios no se aleja cuando te quiebras. Al contrario, se acerca más. El Salmo 34:18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Eso significa que tus lágrimas no lo espantan, lo atraen. Cada lágrima sincera es una oración líquida, y Dios las recoge todas, incluso las que nadie más ve. A veces piensas que la debilidad te hace menos, pero la verdad es que tu debilidad es el lugar donde su poder se muestra más claro. Pablo lo entendió cuando dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ahí, cuando ya no puedes sostenerte, descubres que Dios siempre te estaba sosteniendo. El quebranto no te destruye, te revela, te muestra quién eres realmente y quién es realmente Dios. Cuando todo se desmorona, ves con claridad lo que nunca se podía ver entre la abundancia, que el amor de Dios no depende de tus logros, ni de tu fuerza, ni de tu éxito. Él te ama roto, igual que entero. Dios no desprecia los pedazos. Él los recoge y los usa para construir algo más fuerte. Como un alfarero que no desecha el barro agrietado, sino que lo vuelve a moldear con más ternura. El quebranto en sus manos no es el fin, es el comienzo de una nueva forma. ¿Sabes por qué Dios permite que te rompas? Porque mientras intentas mantener todo bajo control, Él no puede obrar completamente, pero cuando todo se quiebra, el orgullo cae, el ego se rinde y el corazón se abre. Solo entonces puede entrar su gracia. Mira a Pedro, el discípulo fuerte, valiente, seguro de sí mismo. Prometió nunca negar a Jesús, pero lo negó 3 veces. Y en ese momento, cuando su corazón se rompió, cuando lloró amargamente, fue entonces cuando realmente conoció a su Señor. El quebranto lo preparó para ser roca. Así también contigo. Tus fracasos no te descalifican, te forman. Tus caídas no te alejan, te enseñan, y tus lágrimas no son signo de derrota,
Son semillas de crecimiento. Dios no busca perfección, busca entrega. Y el corazón roto es el que más rápido se entrega. La verdadera fortaleza no grita, permanece. No es el rugido del león, sino la calma del alma que confía. Es seguir creyendo cuando no ves. Es seguir caminando cuando tiemblan tus pasos. Es levantar la mirada, incluso con los ojos llenos de lágrimas, y decir: Señor, confío en ti. La gente ve tus heridas como debilidad, pero el cielo las ve como marcas de propósito. Cada cicatriz cuenta una historia. Cada historia revela una victoria y cada victoria pertenece a Dios. Cuando el dolor te visite otra vez, porque volverá. Recuerda esto: no lo enfrentes solo. No lo niegues. Déjalo entrar, pero no lo dejes reinar. Deja que haga su trabajo, pero bajo la mirada de Dios. Porque si Él lo permite, es porque algo santo están haciendo en medio de ese fuego. Y un día, cuando mires atrás, agradecerás incluso por lo que ahora te duele. No porque fue fácil, sino porque fue ahí donde encontraste a Dios de verdad. Así que no temas a tus grietas. Por ellas entra la luz. Y en esa luz, tu alma aprende a brillar con una fuerza que no venía de ti, sino de Él. Capítulo 5. Cuando la fe se convierte en esperanza. La fe no siempre se siente. A veces es un susurro, una chispa diminuta en medio de la oscuridad. No siempre se trata de creer con fuerza, sino de negarte a soltar la mano de Dios, aunque tus dedos tiemblen. La vida puede ser dura, pero Dios sigue siendo bueno. Y esa verdad, aunque sencilla, tiene el poder de sostenerte cuando todo lo demás se derrumba. Porque la fe no elimina el dolor, lo redime. Le da un sentido que el mundo no puede entender. Dios nunca prometió una vida sin lágrimas, pero sí prometió que ninguna lágrima sería en vano. Cada una cae en las manos del Padre y en su tiempo se transforma en fruto. Por eso, no temas seguir creyendo, aunque tus oraciones parezcan no tener eco. No temas esperar, aunque el silencio dure más de lo que imaginabas, porque mientras tú esperas, Dios trabaja. Mientras tú dudas, Él prepara. Mientras tú lloras, Él sana. Su tiempo no es lento, es perfecto. Y cuando llegue, entenderás por qué tuvo que ser así. Mira a Abraham esperando un hijo durante años, a Moisés vagando en el desierto, a José olvidado en la prisión, a todos los que parecían retrasados. Dios los estaba formando, no deteniendo, porque la espera no es pérdida, es preparación. La fe con el tiempo se convierte en esperanza, y la esperanza no decepciona, porque está anclada en un Dios que no cambia, no en emociones, no en circunstancias, sino en su fidelidad eterna. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quizás ahora no veas el propósito. Quizás solo veas las ruinas, pero donde tú ves cenizas, Dios ve el inicio de algo nuevo. Donde tú ves el final,
Él ve un comienzo. Donde tú ves una tumba, Él ve resurrección. Isaías 61 dice: Él te dará corona en lugar de ceniza, aceite de alegría en lugar de luto, y manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Esa es la promesa. Esa es la verdad que sostiene a los que siguen creyendo. No necesitas entender todo para confiar. Solo necesitas recordar que Dios no falla. El mismo que estuvo contigo en la tormenta de ayer será tu refugio en la de mañana. El mismo que te sostuvo cuando llorabas, te levantará cuando llegue el amanecer. Un día despertarás y notarás que el dolor ya no duele igual, que las heridas ahora cuentan historias y que tu fe se ha vuelto más firme. Ese será el día en que entenderás que Dios nunca te abandonó, solo te estaba preparando para algo mayor. Así que no sueltes, no te rindas, no digas es el final, porque Dios aún está escribiendo cada paso, cada lágrima, cada espera. Es parte de un plan más grande. Y cuando ese plan se revele, tu alma cantará lo que hoy solo puede susurrar. Valió la pena confiar. Valió la pena esperar. Dios fue fiel, porque la vida es dura, sí, pero la gracia de Dios es más fuerte. Y en esa gracia, la fe se convierte en esperanza. Y la esperanza se convierte en victoria. Tal vez hoy tu corazón esté cansado. Tal vez sientes que has dado todo. Y aún así, la vida sigue siendo difícil. Pero escucha esto. No estás solo. Dios no se ha ido. Él sigue ahí, en medio del dolor, sosteniendo lo que creías perdido. La vida es dura, sí, pero Dios es más fuerte y su amor no depende de tus victorias, sino de su fidelidad eterna. Él no te abandona cuando caes, te levanta. Él no te juzga cuando dudas, te comprende. Él no se aparta cuando lloras, te abraza. Así que hoy, antes de rendirte, respira. Calla las voces del miedo y escucha la voz suave que susurra: estoy contigo. Esta batalla no es tuya, es mía. Descansa en esa verdad. Porque incluso en los días más oscuros, la luz de Dios sigue encendida. Y mientras esa luz brille, siempre habrá esperanza. Confía, aunque duela. Ora, aunque calles. Camina, aunque tiemble tu paso. Porque al final, Dios convertirá tus heridas en testimonio, tu dolor en propósito y tu historia en alabanza. Descansa en su gracia. Él nunca te soltará.